Bienvenidos a una nueva instancia de Agroproyección 2021. Esta serie de encuentros virtuales con diferentes temas agropecuarios que en esta oportunidad hemos denominado Trigo, Cebada y Colza, el desafío de otra zafra exitosa. Creemos que esta nueva instancia reúne muchas cosas de gran interés, sobre todo observando la zafra anterior sobre la base de su desarrollo, de su éxito y su condición de histórica. Sobre todo buscar mayor información que la que se ha venido manejando en estos días para que el productor, el operador, el asesor agrícola tomen buenas decisiones desde la siembra. Y para ello hemos diseñado 2 días con la presencia virtual de investigadores, técnicos, asesores y expertos para sumar datos, cifras, situaciones a tener en cuenta desde el inicio mismo de la campaña. Por esa razón, hemos querido ir desde la semilla, su calidad, la salud de la planta a partir de la siembra, la sanidad en los diferentes estadios de los cultivos, pasando por la disponibilidad que hay o hubo en estas semanas previas de semillas para todos los cultivos a las puertas de la zafra de invierno. También hemos querido saber las estimaciones de área, cómo se comporta toda la cadena, habida cuenta de los resultados de la zafra anterior, lo cual resulta por demás central para, desde el comienzo, avisorar los probables resultados. También pasaremos por los mercados, la demanda local, la demanda internacional, la evolución de los valores y otra vez las estimaciones de existencias de colocaciones a futuro, con los remanentes, qué pasará con lo que quede para exportación tras un nuevo aumento del área y probablemente de la productividad, consecuencia de las tecnologías validadas y la suma de experiencias. Pasaremos por el clima y el escenario que se plantea al arranque de la zafra y qué perspectivas se manejan desde ahora hasta la cosecha. En fin, recorreremos toda la cadena saliéndonos de lo habitual en este tipo de encuentros, porque también inauguramos una nueva modalidad que consiste en dialogar con los entendidos en todas las áreas para que cada uno nos comparta resumidamente los datos y conceptos que considere de mayor interés para quienes tienen que adoptar decisiones. Nuevamente, estamos tratando de hacer un aporte para el sector productivo, pero además innovando en materia de comunicación visual, utilizando las nuevas herramientas disponibles y ejerciendo la nueva normalidad, ya que, como hemos dicho al principio, estas entregas son 100% virtuales, al igual que las anteriores que hemos realizado en el marco de Agroproyección. Antes de plantear nuestras preguntas, hemos leído mucho, escuchado mucho y nos hemos asesorado para estar a la altura. Ustedes serán en definitiva quienes juzguen al final si estas instancias son de utilidad y dejan la información para la cual hemos trabajado. Sin más, queremos agradecer al principio a las instituciones que han apoyado con sus datos y su participación. En primer lugar, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que ha declarado de interés ministerial este formato y estos eventos virtuales periódicos. En esta oportunidad tendremos una leve mayoría, pero mayoría al fin, de participación femenina. Otra vez queremos agradecer al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y en especial a OPIPA, que participa efectivamente con 2 de sus integrantes. A Línea, que como desde el principio de estas entregas de Agroproyección hace su fundamental aporte con la presencia de varios de sus técnicos. En esta oportunidad, 3 ingenieras agrónomas, algunas de ellas doctoradas y con maestrías, a INACE, que participa por primera vez en Agroproyección, al ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, un organismo internacional que nos da su respaldo para la difusión y conocimiento de estas instancias y promueve en todo el continente la actividad que desarrolla Charrúa TV y nuestra productora asociada SAFMedia. A la Unión de Exportadores del Uruguay, que también en esta oportunidad nos da su respaldo con datos esenciales en materia de comercio exterior. A la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, el camino necesario para llegar a miles de televidentes en todo el Uruguay
a través de la distribución de nuestra señal en más de 170 localidades del interior del país y en Montevideo. Un capítulo especial para nuestras emisiones en Vera TV, ya que a través de este sistema de televisión por internet de Antel podemos llegar a nuestros televidentes por todos los dispositivos móviles con acceso al espacio virtual y en ese marco también a otra empresa en constante crecimiento y estrechamente relacionada con Sasmedia, nuestra productora asociada, Cross Media Agro, compuesta por community managers muy jóvenes y con una visión muy moderna de la comunicación para llegar a través de todos los dispositivos a los interesados en estos temas. Antes del inicio de nuestras entrevistas y las presentaciones de los participantes, el profundo agradecimiento también a las firmas que como siempre respaldan estas transmisiones. En primer lugar, un destaque especial a Cibeles Agro, una compañía que desde hace más de una década nos respalda de manera ininterrumpida, al Alemán, IPB Semillas, Almacén Rural, Impoagro de Soriano, obviamente, Corporación de Maquinaria y Proquimur. A todos ellos, muchas gracias. Ahora sí, ingresamos de lleno y vamos a nuestro primer contacto. Ya nos está aguardando en la línea de Zoom la ingeniera agrónoma Magister Silvana González de INIA. Silvana es investigadora asistente en INIA La Estanzuela y se desempeña en investigación sobre genética vegetal y fitomejoramiento. Ya nos ponemos frente al dispositivo Zoom para comenzar nuestro diálogo y hablar de sanidad desde la semilla. Y bien, para hablar de procesos productivos en materia de cultivos de invierno, en este caso cultivos de invierno, pero en materia de aspectos productivos en general, queremos empezar desde la simiente. Suponemos que la elección de la semilla, principio absoluto de estos sistemas productivos, es clave para el éxito final de una zafra, más allá de los avatares de la sanidad, la salud del suelo, el comportamiento del clima y otros aspectos que se hablarán en este ciclo. Ante esto y teniendo frente a nosotros a la ingeniera Silvana González, de quien quedó ya dicho toda su trayectoria y su experiencia en la materia, nuestra primera interrogante es: ¿qué debería tener en cuenta el productor a la hora de elegir una semilla? Bueno, gracias Jorge por dejarnos participar en este ciclo de entrevistas. Bueno, son varios los factores que influyen en el momento de decisión del productor. Son innumerables, pero uno dice, bueno, desde el punto de vista de la semilla, desde el punto de vista de la calidad, no solo importa la germinación, no solo importa el vigor, el peso de mil, que esos lotes puedan soportar condiciones de estrés en la siembra, que a veces los tenemos condiciones secas, condiciones de frío, sino que también importa el aspecto sanitario, y a veces se ha dejado de lado un poquito ese tema, es decir, qué concentración o qué nivel de patógenos tiene esa semilla, qué vamos a poner a la chacra al momento de sembrar, y por qué es tan importante ese aspecto. Entonces yo me animo a decir que en los últimos, capaz que 10 años, el productor ha tenido mucho más información al respecto y más nivel de decisión en este tema. Entonces uno dice, ¿por qué es importante? Y principalmente en los cultivos de invierno. Y es que, a excepción de rollas y oidios, la mayoría de las enfermedades de trigo y cebada se transmiten por semilla. Entonces uno dice mancha amarilla del trigo, bipolaris, septoriosis, fusarium, que afecta a germinación, que afecta a la implantación de los cultivos. Todas se transmiten por semilla. El vehículo principal sigue siendo la semilla. Entonces uno como técnico, como productor, tiene la capacidad de seleccionar qué lleva su chacra, y tiene que pensar que de repente un pequeño número de semillas enfermas puede generar una enfermedad muy rápidamente en el cultivo. Bien, queda claro entonces que la semilla en sí misma puede ser no tan buena y que obviamente necesita otros elementos a la hora de la elección. Por ejemplo, el grado de inoculación. ¿De qué depende el nivel de inóculo en la semilla y cómo hace el productor para conocerlo, para determinarlo? El nivel de inóculo en la semilla depende de dos factores principales, y uno siempre está predispuesto a las condiciones climáticas del ciclo de producción del año previo.
Pero sin duda que nosotros como técnicos, como productores, podemos manejar eso, la sanidad del cultivo, es decir, es un sistema cerrado que se retroalimenta, donde uno dice, bueno, produzco un cultivo sano y siempre pensando en un manejo diferencial de los semilleros para obtener semilla sana para la siguiente siembra. Entonces, nosotros tenemos injerencia en eso, en qué producimos y en generar semillas sanas para la siguiente zafra. Y por otro lado, podemos conocer algunas de las enfermedades que se transmiten por semillas, eso es cierto, algunas de ellas fácilmente con un método de blotter test o papel de filtro o medio selectivo de arrays, se pueden diagnosticar, se pueden cuantificar en los laboratorios de análisis de semillas del país. Por ejemplo, me refiero a las que recién mencioné, podemos saber qué nivel de incidencia de Fusarium tienen nuestros lotes, qué nivel de bipolaris, de mancha en red, tipo red, o en el caso, por ejemplo, de la mancha amarilla del trigo. Entonces, en esos casos nosotros podemos de alguna forma prevenir las enfermedades que nos van a atacar los cultivos en forma temprana. Pero hay otras enfermedades en las cuales el diagnóstico no es tan simple, sino que se necesita de metodologías de moleculares de identificación, las cuales aún no están disponibles para el productor, sino que más bien son un soporte a la investigación nacional. Y entonces nosotros, por ejemplo, no podemos saber qué nivel de ramularia tiene una semilla de cebada, incluso para el caso de septoria, tampoco, o la forma spot de la mancha en red. Con más razón, entonces, lo que tenemos que hacer es manejar los cultivos para producir semillas sanas, porque en estos casos, especialmente, donde no hay una metodología de diagnóstico tan simple, donde uno no puede asesorar al productor desde el punto de vista diagnóstico, hay que producir semillas sanas, no queda otra. La trazabilidad del lote es fundamental. Y además se agrega un componente adicional, y es que para algunas de estas enfermedades para las cuales no tenemos diagnóstico, tampoco tenemos un control químico, no tenemos conocimiento de un control químico. Es decir, a nivel mundial no está tan claro qué productos cura semilla tratar la semilla, por ejemplo, para el caso de ramularia. O sea, tiene cierta complejidad. Pero, como nosotros decimos, podemos saber, algunos patógenos los podemos conocer, por ejemplo, aquellos que afectan germinación, que afectan implantación, o las manchas, en el caso de trigo y cebada, algunas de ellas sí, podemos prevenirlas en forma temprana. Para aquel productor que produce su propia semilla, ¿cuál es el camino concreto a seguir al no tener quien lo asesore ahí directamente en su propia semilla? Bueno, en el caso del uso de semilla propia, que es un volumen importante en el país, la ventaja fundamental que tiene el productor es que puede seleccionar con qué tratar la semilla. Con la información disponible que tiene hoy, que después la vamos a compartir, en el caso de la evaluación de curasemillas, de qué productos son buenos para algunos hongos en semillas, y hay otros productos que no son tan buenos. Entonces, en ese caso en particular, el productor puede seleccionar el tratamiento de semillas que quiere. Sí, y eso es una pregunta interesante, porque a veces la semilla llega tratada, uno no tiene poder de decisión sobre el producto que viene, y bueno, lo primero es averiguar con qué fue tratada, y en los casos en que esté tratada, y bueno, yo puedo no estar de acuerdo con el producto químico que se usó, hay productores que recuran sus lotes, compran el producto y los recuran. Y en ese sentido hay que tener especial consideración, porque no podemos dejar de mencionar que la semilla es un organismo vivo al cual se le está agregando no solamente estos fungicidas de los cuales venimos hablando, sino que cada vez se le agregan más productos, se le agregan bioestimulantes, se le agregan insecticidas para los cultivos de invierno. Entonces, no olvidar que es un embrión que tiene que germinar, que tiene que producir una plántula normal. Entonces, en estos casos, lo que nosotros decimos, si la semilla vino tratada, es acercarse al laboratorio de confianza de la zona y hacer un test de fitotoxicidad. Es decir, el producto no puede afectar la germinación y el vigor de un lote. ¿Sí? Son de las sugerencias generales. Previo a esta instancia virtual en la que pretendemos dar información útil al productor y a los operadores, hemos leído algunos artículos que señalan que la calidad de una semilla es medida por su capacidad de germinar y dar lugar a una planta sana, ¿verdad? Antes de la siembra, la semilla se clasifica para separar impurezas,
se busca la mejor sanidad posible, se asegura la calidad, pero más allá de eso constan de una variada información fundamental para obtener un buen resultado productivo. Mi pregunta ahora es, luego que el productor o la empresa realiza el análisis sanitario de los lotes de semillas que tiene disponible para la siembra, ¿cómo utiliza esa información? Exacto. Bueno, en principio mencionar que hay disponible en la página web de INEA la evaluación de curasemillas para algunos de los patógenos que se pueden transmitir por semillas. Entonces, año a año, el productor puede entrar a la página y tener el comportamiento sanitario de los cultivares, que eso es fundamental como un insumo fundamental para elegir también qué va a sembrar. Y en ese mismo link también puede encontrar la evaluación de curasemillas y fungicida foliar que se realiza anualmente. Y esa información, ese cuadro se va actualizando todos los años. Entonces, bueno, se ha generado información justamente para esto. Tengo mi análisis, qué tiene Fusarium, con qué debo tratar. Ahí va a encontrar la información que necesita. Claro, puede acceder a esa información sobre la base de la semilla que haya obtenido en cada caso, ¿verdad? En cada caso, sí, en cada caso. Si la semilla viene tratada, uno de los problemas es los análisis de diagnóstico en laboratorio con una semilla tratada es complejo, es decir, uno puede diagnosticar patógenos a un nivel que de repente está en un nivel superior, subestimar quiero decir, porque la semilla está tratada y eso puede tener un inconveniente cuando uno brinda un servicio de análisis con una semilla tratada, tiene alguna complejidad. Siempre preferimos hacer los análisis sanitarios con una semilla sin tratar, es así. Pero bueno, está esa información para cuando el productor tiene el análisis del laboratorio pueda seleccionar con qué tratar. Correcto, estamos hablando de semillas para trigo, para cebada y también para colza, ¿verdad? Bueno, en el caso de colza la situación es diferente. Especialmente yo no trabajo en la evaluación de las semillas para colza, es un área incipiente en ese sentido que estamos desarrollando. Y la complejidad de colza es bien diferente a cultivos de invierno. A veces hablamos del caso de foma, de casos de alternarias o hongos que puedan afectar la implantación, pero no tenemos todavía información disponible para compartir con el productor. Bueno, ya habrá con el correr de las próximas zafras. La colza es un producto que viene ampliando año a año su área, por lo tanto, esperamos que para los próximos años también exista información sobre esto. Bueno, todo ha quedado más que claro. La dejamos ahora en la parte de su intervención donde cada participante puede ahondar en detalles que crea de interés. La escuchamos y la vemos. Bueno, entonces yo quería mostrarles para que tengan dimensión de a veces lo que es un lote con una alta infección de Fusarium y por qué es importante tener el análisis de germinación y el análisis sanitario. Ustedes ven un lote de semillas de trigo aquí con una elevadísima incidencia de Fusarium, cómo afecta la germinación, y después a los 5 días, cuando nosotros evaluamos el número de plantas normales que deberían haber nacido, esta es la respuesta de ese lote, ¿no? Un 3, un 4, un 10% de germinación en un caso muy grave de incidencia de Fusarium en semilla. ¿Qué pasa con un lote cuando lo tratamos, cuando seleccionamos un buen curasemilla para tratar un lote que tiene tanta infección de Fusarium? Por eso decimos ir a la página web para que puedan ver el cuadro de disponibilidad de fungicidas, curasemilla que hay para cada patógeno. Y aquí vemos la respuesta que puede tener en germinación, de 20, 30 puntos, 40 puntos de germinación, siempre y cuando que el embrión no esté afectando la viabilidad, es decir, que el hongo no haya afectado la capacidad de germinar de ese lote. En algunos casos, por más que uno cure un lote, no hay respuesta, es decir, cuando la mortalidad del embrión se dio, por más que yo trate un lote, no voy a obtener respuesta en la germinación. Este es el caso, por ejemplo, para mancha en red, bien importante. Ustedes bien, se transmite por semilla, mancha en red tipo red. Entonces ella ingresa en la etapa precosecha, por eso depende mucho de vuelta de cómo manejamos ese cultivo.
Cuando germina la semilla, también se reinicia el crecimiento del patógeno, y ustedes pueden ver la mancha cómo se transmite a través del coleoptile, se transmite a las primeras hojas, y acá pueden ver un cultivo de cebada en los primeros estadios, macollando recién, con importante incidencia de Drellera teres en hojas. Entonces, a mí me interesa presentar ahora la estrategia que tenemos a través de los curasemillas para el manejo de enfermedades en las etapas tempranas. Nosotros tenemos que pensar que es importante la producción de semillas sanas, y en el caso de que el laboratorio de análisis nos reporte que tenemos presencia de manchas, como dijimos hoy, en el caso de una mancha en red tipo red, en el caso, por ejemplo, de mancha amarilla, en el caso de bipolaris también, aunque afecta menos en las etapas tempranas de cebada, o en el caso especialmente de fusario, nosotros lo que hacemos es asegurarnos la implantación de ese cultivo, asegurarnos que germine, que tenga buen vigor, que responda bien a las condiciones de estrés, y para el caso de manchas, proteger a los cultivos en las etapas tempranas de la implantación. ¿Y por qué? Porque eso tiene una razón de ser. Nosotros sabemos que las aplicaciones foliares antes de que el cultivo termine de macollar son muy ineficientes y no deberían realizarse. Entonces, sobre todo en cultivares susceptibles, la estrategia de manejar las enfermedades con un adecuado curasemilla es fundamental. Lo interesante es que a través de los años ha habido mucho desarrollo en esta área de nuevos productos, nuevas moléculas. Estamos pensando que de repente hace 10 años atrás teníamos productos que solamente protegían a la plántula hasta 2 semanas después de la emergencia, es decir, nos quedamos muy cortitos. Después de ese periodo de protección del cultivo, la planta quedaba expensa de algún inóculo secundario que pudiera estar en el cultivo, y se generaban los focos de infección. Hoy no. Hoy tenemos productos que pueden proteger a la plántula hasta 60, 70, incluso más días, generando cultivos sanos, ¿sí? Llegando hasta el fin de macollaje con cultivos sanos. Yo creo que ha sido uno de los grandes eventos de los últimos años. Eso hablando siempre de manchas, incluso para el caso de roya estriada, de royas tempranas, en aquellos cultivares susceptibles, también es interesante que pensemos en estas moléculas de desarrollo reciente para lograr proteger los cultivos por más días, ¿no? Y esta es la información resumida que ustedes pueden ver en la página web, nada más que sintetizada en forma de gráfica, donde ustedes ven un lote de semillas de un cultivar susceptible, que tenía 30% de mancha en red tipo red, y fue tratado con distintos curasemillas. Entonces, lo primero que observamos es el rol del fungicida curasemilla, ¿no? Esto es un testigo sin tratar, cómo evoluciona, cómo progresa la cantidad de enfermedad desde un estado de 3 hojas hasta un estado de final de macollaje y espigazón. ¿Y qué pasa con algunos productos intermedios para el control de la enfermedad y con un buen producto? ¿Sí? ¿Cómo retrasa la velocidad de enfermedad en el cultivo? Y eso a nosotros nos da tiempo. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente, porque no podemos tratar en esta etapa temprana los cultivos con fungicidas foliares. Nos da tiempo llegar a este momento con un bajo nivel de severidad de la enfermedad. O sea, llegar acá, como ustedes ven, incluso a tener menos de un 5%, que es el nivel crítico para mancha en red, ¿sí? Entonces, eso nos asegura 2 cosas importantes de ahí en adelante para el cultivo. Una es tener una mejor eficiencia del fungicida foliar, porque no es lo mismo que actúe sobre un 30% de enfermedad que actúe sobre un 2, un 3%, y además nos puede permitir, si hacemos todo bien y si las condiciones ambientales lo permiten, podemos flexibilizar esa primera aplicación foliar para más adelante. Quizás hasta no tengamos que hacerla en Z31. Por eso decimos, un buen fungicida curasemilla funciona perfectamente para racionalizar también la aplicación de fungicidas foliares.
Esta es la información que yo les mencionaba que está disponible en la página web de INIA, donde ustedes pueden ver los diferentes fungicidas que están disponibles en el mercado, algunos de ellos, y los diferentes patógenos para los cuales actúan, ¿no? Entonces podemos ver comportamientos buenos, comportamientos intermedios a altos y comportamientos no tan buenos de algunos productos. Entonces el productor rápidamente puede mirar qué dice su análisis de semilla, qué le manifestó el laboratorio y seleccionar su mejor producto. Y finalmente hay algo que yo no puedo dejar de mencionar y es el análisis de semilla, el manejo de los lotes de los semilleros, producir semilla sana. Todo lo que dijimos anteriormente es una pata del manejo integrado, del manejo de enfermedades en los cultivos. Es decir, en la medida que nosotros produzcamos semillas sanas, pero también evitemos manejos que estresen al cultivo. ¿Por qué? Porque si el cultivo está estresado, entonces los patógenos van a aprovechar rápidamente para hacer ese pasaje de semilla a plántula y así generar focos primarios de infección. Entonces todo aquello que proteja al cultivo, que no estrese al cultivo, va a favorecer también al manejo sanitario. Y el comportamiento sanitario de los cultivares, que esto es fundamental. Entonces, en este ítem en especial va a ahondar la ingeniera Silvia Pereira. Gracias, Jorge. Muy bien, muchas gracias a la ingeniera Silvana González. A mí se me ocurre, para complementar esta breve presentación, las respuestas a las interrogantes anteriores, una más, si tú me permites, Silvana. ¿Ustedes han comprobado qué grado de accesibilidad o qué grado tiene el usuario de la semilla a la hora de acceder a este tipo de información? ¿Accede la gran mayoría? Nosotros hacemos todo el esfuerzo, verdaderamente, por mencionarte algo interno de la casa, tenemos grupos de cultivos de invierno donde participan diferentes productores y técnicos asesores de distintas empresas. Entonces, cuando llega el momento de la siembra, ponemos a disposición de este grupo, como que son los referentes en el área, toda esta información, ¿no? Toda esta información que se carga en la página web de INIA. Silvia Pereira también pone a disposición el comportamiento sanitario de los cultivares. Sin duda que a veces cuesta llegar, pero hacemos el énfasis en esto, siempre diciéndole, la información está disponible, y van a ver que en muchos de los slides que presenté se refieren a revista INIA, incluso del año 2019. Sí. Pero siempre el contacto con el técnico es fundamental. Yo valoro muchísimo estas instancias y también que el productor nos pueda llamar. Estamos abiertos a recibir llamadas, inquietudes y la interacción siempre es bienvenida. Muy bien, entonces como aporte, la exhortación a los productores, a los usuarios de semillas, que recurran a esta información que está disponible, que se puede entrar gratuitamente a estos sitios de información del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y que utilicen esa información, porque al final el resultado va a ser un mejor comportamiento de la chacra, y eso es bueno para el productor, para la economía del país y para el país en sí mismo. Así que muchísimas gracias, Silvana, por esta intervención, y nos vamos a encontrar seguramente en una próxima instancia. Muchas gracias. A ustedes, gracias.